Hola muchachos, ¿cómo están? Un saludo cariñoso, bienvenidos a Catch. Ahora vamos a hablar acerca de esta gente que dice haber dejado de ser ateos y haberse transformado en creyentes. ¿Será esto posible? ¿Son verdaderos ateos? Le quiero enviar un saludo a mi amigo Sebastián Restrepo, que es quien tiene esta consulta o quería que me refiriera a este tema. Un saludo para ti, amigo Sebastián Restrepo. Y vamos a ver un factor común que tienen todas estas personas. Yo he bajado 2 o 3 o 4 videitos que encontré por ahí, los primeros que encontré que me salieron cuando hice la búsqueda en YouTube, para que ustedes vean realmente por qué esta gente se vuelve creyente después de decir que ellos han sido ateos. Y tienen todos un factor común. Yo les pido que pongan mucha atención en sus palabras para que podamos descubrir cuál es este factor común de toda esta gente que dicen haber sido ateos. Adelante con el primer ejemplo. ¿Cómo se produjo en ti el cambio de negar a Dios a creer en Jesús? Bueno, pues como te decía antes, yo era una persona profundamente anticlerical, profundamente atea, y bueno, conocí por casualidad a una muchacha que era cristiana y que le llama Liliana Liscano, y con ella trabé pues una gran amistad, ¿no? Y nos llevamos muy bien, pero cuando hablábamos de Dios, de religión, ese tipo de cosas, pues ahí saltaban chispas, porque teníamos discusiones muy encendidas. Sin embargo, ella, primero, siempre me trató con mucho amor, siempre me trató con mucho cariño. Ella oraba por mí, que era una cosa que yo decía, esta loca, ¿qué hace? No sabe que yo soy ateo. ¿Por qué está orando por mí? Pero era su forma de mostrar su afecto, su preocupación. Y otra cosa que me sorprendió mucho, el ejemplo absolutamente inmaculado que tenía esta persona. Muchas veces los ateos se quejan, y con razón, del ejemplo hipócrita y fariseo que tienen muchas personas que dicen que son creyentes. Esta chica tenía un ejemplo correctísimo las 24 horas del día. Entonces, esas tres cosas, el amor, el cariño que me daba, el que oraba por mí y el ejemplo que tan excelente que daba, me impresionó tanto que dijo, esta tiene algo, tiene algo, y ese algo era el Señor, y quise conocerlo. Qué bonito, que fuera de una manera tan cercana, tan personal y tan íntima de alguna manera, ¿no? Para que veamos que muchas veces creemos que no nos ven, pero indudablemente nos ven aunque creamos que no hay ojos que nos miran, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos el primer ejemplo. Ustedes pueden ver varios detalles interesantes. Primero que todo, esta persona dice que el haberse vuelto ateo, a haberse vuelto cristiano, creyente, se produjo por la intervención de otra persona que habló con él, que le dio un ejemplo, o sea, hubo un vínculo emotivo, emocional, ¿ya? La iglesia está llena las iglesias de estas personas que dicen que tú tienes que tener un encuentro personal con Cristo, que ellos eran ateos, que ellos no creían en Dios, que ellos renegaban de la religión y de pronto se encontraron con alguien, con un amigo, con alguien que les transmitió el mensaje y tuvieron un encuentro personal con Jesús. Vamos a ver el segundo ejemplo. La gente que opina de esa manera tiene una ignorancia terrible con respecto a la Biblia. Primero, yo no creo, ni acepto, ni mis convicciones cristianas me lo permiten aceptar que Dios castiga. Dios es un ser que bendice, un ser que nos apoya, un ser que, digamos, que nos fortalece y que no nos castiga. De tal manera que las personas que opinan de esa manera simplemente están muy equivocadas. ¿Cómo se produjo su transformación? Porque usted era un hombre ateo. Así es. ¿Y cómo se produjo su transformación a la religión? Mira, yo tuve la posibilidad, digamos, de acercarme a la religión por intermedio de un hermano que es evangélico, que se casó con una persona que es evangélica, y me invitaba, y yo un poco, digamos, por aceptar socialmente, iba a la iglesia evangélica, pero sin estar mayormente comprometido. Pero tuve una experiencia de vida muy fuerte. Uno de mis hijos, el menor de mis hijos, tuvo un accidente, se fracturó el cerebro y tuvo un edema cerebral. Lo llevé al Hospital Salvador y ahí uno de los doctores, en su diagnóstico final, me dijo, mira, tu hijo a las 7 de la mañana del próximo día se muere, te voy a dejar el formulario para que tú puedas retirar el cadáver y todo lo demás.
Y yo, digamos, hice un pacto en ese momento muy insolente con Dios por no conocerlo. Le dije que si él me demostraba que era Dios, que me devolviera a mi hijo y sano. Y la verdad que a las 10 de la mañana del día siguiente yo iba saliendo del Hospital Salvador con mi hijo completamente sano. No se lo puedo creer. Así es. 3 horas después de que lo habían desahuciado. Así es. No, y como de muerte. Entonces, esas cosas son las que te hacen cambiar y mover y tomar un rumbo distinto. Bueno, aquí vemos que este personaje, este señor que aparece aquí, nuevamente vemos el mismo modus operandi. Vemos un vínculo emotivo, emocional, fuerte, en esta ocasión con el accidente o enfermedad de un hijo. Pero queda una pregunta muy importante aquí en el aire. Si esta persona, si supuestamente era ateo, o sea, sin Dios, o sea, en su fuero interno, sabe que no existen los dioses, es completamente ridículo y contraproducente precisamente acudir a los dioses o a Dios en el momento de apremio. Y esto es lo que siempre los hermanitos cristianos nos dicen a nosotros los ateos. Ya vas a ver, cuando se te enferme un hijo, cuando se te muera un hijo, ahí vas a estar suplicando, porque muchos han estado suplicando a Dios cuando se les muere un hijo, cuando se les enferma un hijo. Ahí vas a ver, ateo de mierda. Y resulta que en el caso mío particular, yo no tengo una fijación con Dios o no. Me dicen, estás enojado con Dios, pero Dios va a saber cuando lo necesites, te va a dar la espalda. Ese es el caso de estas personas precisamente, que tienen un vínculo emotivo, algo de por medio, están enojados con Dios o no tienen ningún vínculo emotivo con Él, por lo tanto no lo consideran en sus vidas, y eso para ellos es ser ateos. Pero resulta que cuando tienen una aflicción, un problema de salud con un hijo, le piden ayuda a ese ser. O sea que ellos realmente no eran ateos, no eran sin Dios, no estaban realmente en la certeza de la inexistencia de estos dioses. Yo les voy a contar una anécdota personal. Cuando yo tuve a mi hija, a los 5 días a ella le atacó una fiebre terrible, tremenda, y los médicos también me dijeron que ella probablemente iba a fallecer, producto de esa fiebre, ¿ya? De un virus, posiblemente de una infección viral que ella tenía. Y resulta que unas personas, unos familiares, trataron de meter a un pastor ahí en urgencia, en donde ella se encontraba hospitalizada, en cuidados intensivos, para que supuestamente ungiera a mi hija. Y yo dejé instrucciones a los médicos y a las enfermeras de que no dejaran entrar a nadie durante la noche. Y resulta que estas personas hicieron todo un movimiento para llevar a este pastor porque posiblemente él podía salvarla con su oración. Pero al otro día cuando yo llegué estaban todos enojados, todos con caras de perro, todos con caras de burro, porque no había podido entrar este personaje a ungir a mi hija, a orar por mi hija. No pudo entrar. Y adivinen qué, señoras y señores. Mi hija se salvó, se sanó de esa enfermedad, yo siendo ateo, ¿ya? Porque yo supe desde un principio de que eso era magia, creencias en mitología, que no iban realmente a ayudar a mi hija. Y lo mismo le pasó a este señor, pero a la inversa. Imagínense ustedes que yo hubiese dejado entrar a este pastor para que ungiera a mi hija. Hoy día estarían muchas personas diciendo que ese fue el milagro que Dios hizo, pero mi hija se sanó también, entre comillas, milagrosamente. Y resulta que este señor, con su hijo, con el accidente del hijo, puede haber tenido un mal diagnóstico o sencillamente se curó espontáneamente porque el cuerpo muchas veces tiene esa capacidad por su conformación química, física, muchas veces impactos de sustancias químicas a través de él, como de adrenalina y otros compuestos, precisamente provocan que las personas salgan de esas circunstancias adversas y puedan, siempre existe la posibilidad de que accedan a la mejoría, ¿ya? Aunque sea muy mínima. Hay personas que se han volado partes del cerebro, hay personas que se han golpeado la cabeza de forma muy fuerte y han logrado rehabilitarse, han logrado recuperarse, pero siempre gracias a los adelantos científicos, a los adelantos médicos. Porque si ese joven, hijo de este caballero, no hubiese estado en el hospital, si él se lo hubiese llevado para su casa, no lo hubiese llevado al hospital y simplemente hubiese orado a Dios,
Allí tendría que haberse manifestado un milagro, pero él lo lleva a un centro asistencial. Eso es lo que yo siempre les digo a mis amigos creyentes, porque cuando tengan un problema de salud, no vayan al hospital. Entonces, oren a Dios y ahí veremos si realmente son milagros. ¿Ya? Yo los reto, yo los confronto, yo los insto a que ustedes cuando tengan un accidente, cuando tengan un infarto, cuando tengan un problema de salud grave, no recurran a los médicos, recurran a Dios para que los sanen. Al fin y al cabo, Él es todopoderoso. Entonces vemos que estas personas realmente practican un ateísmo emotivo, emocional, o sea, son ateos por emoción, pero no por ciencia, no son ateos científicos, ¿ya? No fundamentan su ateísmo de forma científica, sino de forma emocional. Él estaba alejado de Dios, pero se encontró con una situación adversa, con un vínculo emotivo nuevamente, tuvo un encuentro personal con Jesús nuevamente, y vuelve creyendo en el milagro divino. ¿Qué mejor ejemplo que estas personas no tienen idea de ciencia que este mismo individuo, esta misma persona, este mismo pelmazo que escuchábamos al principio, autor del libro ¿Por qué dejé de ser ateo?, que escuchábamos al principio en una entrevista radial? Vamos a escuchar un poco de su infinita sabiduría científica en este momento. Unas personas dicen, bueno, pero Dios no existe. ¿Cómo? Claro, no existe porque no se ha demostrado. Yo creo que hay determinadas cosas que sí que existen, aunque no se puedan demostrar. Sí, escucharon bien. No es que sea un error de audio. Este pelmazote realmente ha dicho eso y lo vamos a repetir. Yo creo que hay determinadas cosas que sí que existen, aunque no se puedan demostrar. Este señor con sus 70, 75, 80 kilos de carne, de estúpida carne, ha dicho que hay cosas que existen y que no se pueden demostrar. Pero esa es precisamente la diferencia entre lo que existe y lo que no existe. Lo que podemos demostrar. Si hay algo que no podemos demostrar, entonces estamos simplemente imaginando que puede existir, imaginando que pueden existir los unicornios, imaginando que pueden existir los pitufos, imaginando que puede existir Dios, ¿ya? Y por eso precisamente que la ciencia no puede ocuparse de la existencia de Dios, porque precisamente no se puede demostrar, amigo mío. Así que queda totalmente claro que lo que estás hablando no tiene ningún sentido práctico para hablar de una existencia. Las cosas que existen son las que dejan un rastro, que se pueden medir, que se pueden palpar, que se puede determinar que están allí a través de nuestros sentidos o de algún instrumento que capte su aura, su espacio, su energía, su existencia precisamente. Dios para la ciencia no es objeto de estudio porque sencillamente para la ciencia Dios no existe, toda vez que su rastro no puede ser medido, tocado, filmado, grabado, percibido, ni con los sentidos ni con ninguna herramienta humana. Pero ahora vamos a ver la guinda de la torta de este señor. Por ejemplo, yo creo que el amor existe. Y pienso que el amor existe, aunque no se pueda demostrar, porque al fin y al cabo no podemos demostrar la existencia del amor con una ecuación matemática, por ejemplo, o con una probeta en un laboratorio. Bueno, pues le tengo noticias a usted, señor, como se llame, no me interesa. El amor sí se ha demostrado que exista de forma científica, precisamente con una probeta en un laboratorio. ¿Por qué? Porque se ha podido demostrar, se ha podido comprobar que son reacciones químicas que ocurren en el cuerpo, determinadas cantidades de droga que el cerebro produce, de estimulantes que el cerebro produce, determinadas cantidades en tu flujo sanguíneo, de dopamina y de otros compuestos cuando tú estás cerca de la persona o piensas en la persona amada. Son realmente reacciones del cuerpo, reacciones químicas que van concretamente buscando la procreación, buscando el perpetuo de la especie.
¿Ya? El amor sí se mide, querido amigo, se mide, se puede medir su intensidad, se pueden medir sus reacciones y se puede medir también cuando se realiza precisamente el acto sexual. De la misma manera se puede medir el amor, la emoción vinculada al amor hacia un padre o hacia un hijo, toda vez que si te ponen a ti electrodos, si te ponen, si analizan tu sangre en el momento, si analizan tu cerebro en el momento, son determinadas reacciones que se producen, por ejemplo, cuando te muestran fotos de familiares, de seres queridos, se producen reacciones, son partes del cerebro que se iluminan, son flujos de químicos que corren a través del flujo sanguíneo. Por eso esas maripositas que tú sientes cuando ves o escuchas hablar de la persona amada, esas maripositas en tu estómago, son reacciones químicas del cuerpo, amigo mío. Y por lo tanto ha sido demostrado, medido. Acá también los amigos pelmazotes que editaron ese video le pusieron el aire, el viento, porque siempre los amigos cristianos salen con lo mismo. O sea, claro, el viento, la electricidad no la vemos y por lo tanto, si no la vemos, y existe realmente, pero se les olvida algo tan básico y tan sencillo, y eso es lo que hace pensar que esta gente realmente tiene algún problema en la cabeza, que la electricidad provoca estragos, puede medirse en kilobytes, en amperios, qué sé yo, en medidas. El viento también se mide con una veleta su velocidad, ya su densidad. Entonces, amigos míos, ¿de qué putas están hablando esta gente? Entonces vemos que son gente, como decíamos, ateos por emoción, ya ateos por moda, que les gusta decir que ellos son ateos, pero realmente no cimentan su ateísmo de forma científica, solamente se acuerdan después de la ciencia para hablar pelotudeces en realidad esta gente. Vamos a ver un próximo ejemplo. En este video yo te voy a explicar por qué yo dejé de ser ateo. Ok, una de las cosas que los ateos siempre dicen es, yo tengo que ver para creer. Esto realmente es una ridiculez, porque tú no ves el viento. Pero yo lo siento. Ok, pero tú no ves el wifi. ¿Entiendes? Y el wifi existe. Entonces, una vez un ateo Nokia le dijo a un iPhone cristiano: dame una evidencia de que el Dios Wi-Fi existe. Y el iPhone le dice, yo lo siento en mi corazón. Y el iPhone estaba conectado y en la pantalla aparecía como que estaba conectado y que tenía toda la señal. Y el ateo Nokia le dice, eso no se vale, eso de que yo lo siento en mi corazón, eso no se vale. Porque los cristianos son así, los cristianos dicen, yo siento a Dios en mi corazón, pero los ateos dicen, eso no es evidencia, que es cierto, que es lo otro. Pero como quiera, a través del ejemplo del Nokia y del iPhone, podemos deducir que lo que tú sientes por dentro es una evidencia real de que algo existe, pero porque tú no lo sientas no significa que no exista, sino porque eso lo que significa es que tú no estás lo suficientemente actualizado como para tener dentro de ti el Wi-Fi. Asimismo, los cristianos pueden tener a Dios dentro de su corazón, mientras los ateos no pueden. ¿Qué sucede? Yo dejé de ser ateo por eso, porque el ateo dice, yo necesito ver para creer. Y los ateos dicen, si Dios existe, que se aparezca en los próximos 5 minutos. Pasan 5 minutos y Dios no se aparece. Entonces el ateo llega a la conclusión de que Dios no existe, porque en esos 5 minutos Dios no se apareció. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que esto no es una joda. Este hombre realmente está está hablando en serio, en su entendimiento. Él está hablando en serio. Ya, entonces este es el tipo de ateo que se hace creyente, este tipo de gente que no tiene idea. Entonces hay que explicarle que el Wi-Fi sí se puede medir.
si se puede ver, revisar la información que está llegando. De hecho, por eso ustedes me están pudiendo ver y escuchar ahora en donde estén, porque el Wi-Fi funciona, ya funciona, se sabe que funciona, se sabe que existe, está su rastro, está su potencia, puedes medir tú la señal de Wi-Fi. Y claro, en el último ejemplo que este pobre hombre, este pobre individuo da, el de los 5 minutos sin que aparezca Dios, pero resulta que llevamos miles de años ya de historia humana y todavía no aparece, y no son solamente 5 minutos, o sea, son miles de años ya que desde siempre que no se ha podido detectar la presencia de ningún Dios. Así que, bueno, vamos ahora a tener un contacto con mi amigo Marty de CD Ciencia. Yo sé que ustedes lo conocen. Él accedió a estar conmigo precisamente para hablar acerca de este tema. Así que, porque para que ustedes entiendan cómo funciona la religión en el cerebro de estas personas, para que entiendan el vínculo emocional que hay y el vínculo que hay con el placer que les provoca precisamente a ellos descubrir estos verdaderos orgasmos que tienen cuando tienen este encuentro personal con Jesús. Vamos a darle la bienvenida a Martín. ¿Cómo estás, Martín? Hola. ¿Qué te parece que revisemos la información que nos traes, Martín? Hola. Hola. Pasemos a la información que nos traes. Hola. Empecemos. Un estudio encontró que la religión activa las mismas zonas del cerebro relacionadas con el sexo y las drogas. En el cerebro tenemos el llamado sistema de recompensa, que nos induce a repetir aquello que nos produce sensaciones agradables, como una buena comida, la música, la buena compañía, bueno, ya me entendéis. La lista de experiencias que activan este sistema es larga y aunque muchas son casi universales, algunas varían con cada persona y cada cultura. Para mucha gente la religión es también una fuente de satisfacción y en algunos casos puede ser placentera de un modo similar a como puede serlo el sexo, o al menos esto se descubrió la semana pasada. Para demostrarlo se usó resonancia magnética. Los investigadores querían averiguar qué regiones del cerebro se activan cuando se experimenta un sentimiento de paz y cercanía con Dios. Para ello escanearon el cerebro de 19 jóvenes mormones misioneros muy comprometidos con su religión, mientras evocaban en ellos sentimientos espirituales. Mediante la resonancia, los investigadores pudieron observar que los poderosos sentimientos espirituales inducidos en los participantes se asociaban con la activación del núcleo accumbens, una región crítica del cerebro implicada en el procesamiento de la recompensa y el placer. Un estudio muy interesante del cual se pueden sacar conclusiones muy interesantes también. Y hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Si te ha gustado, deja me gusta, suscríbete si es la primera vez que vienes a Cash y no olvides compartir el vídeo. Por mi parte, nada más. Recuerda que tienes como siempre los links hacia todas las noticias aquí abajo en la descripción, por si quieres saber un poquito más, que nunca está mal. Y nada más, nos vemos la semana que viene con más noticias. Adiós.